Pero el paciente no tiene poliartralgia, no tiene dolor de cabeza, no tiene malestar general, no tiene nada. Uno que dice, doctor, ¿tiene fiebre? Y me pareció y me da mucha comezón, te dice. Mucho comezón, no tengo, doctor. Sospechen Zika. Chikungunya. El paciente también hace fiebre, le dura 1 o 2 días y lo que le va a molestar es el dolor articular. En chikungunya lo que más se va a expresar es el dolor articular. Hasta si tú le examinas, el paciente no va a movilizar. Por ejemplo, tú le examinas el hombro y no lo moviliza, porque lo moviliza y le duele. Ahora tú le palpas y sientes un poco de líquido, hacen derrame. ¿Ya? Es muy raro que un chikungunya te haga rash, que te haga algún problema, alguna alteración, igualito al Zika. Es muy raro. El que sí te puede complicar es el dengue. Entonces no se olviden. Ahora, ¿puede haber inyección conjuntival? Sí. En chikungunya es poco frecuente. En el Zika sí puede haber inyección conjuntival. Adenomegalias no hacen adenomegalias. Muy difícil. Ni en el Zika ni en el chikungunya hacen adenomegalias. ¿Ya? ¿Que hay alguna sobreexpresión del cuerpo así? No. Por ahí el Zika te puede dar un problema hepático, algunos exámenes alterados, pero normalmente pasa, ¿no? Entonces, de chikungunya normalmente y con el Zika no producen cuadros severos, chicos. Muy raro, no se han reportado muchos casos por muerte por Zika y chikungunya. El que sí es letal es el dengue. El dengue sí es letal. Solo que en el Zika lo que se han reportado es en gestantes, ¿no? Las malformaciones, ¿no? Y la transmisión vía sexual, ¿no? El Zika se transmite por vía sexual y también hay transmisión congénita, ¿no? Se ha reportado de niños en Brasil, por ejemplo, que hacen microcefalia por Zika, ¿no? Entonces eso también es importante saber. Dengue congénito, sí puede haber, chicos, pero es muy raro. No es frecuente, no es frecuente que una gestante que le transmite el dengue. Es muy raro. Se han reportado, pero son casos así muy esporádicos. ¿Ya? O sea, dengue congénito, en realidad no hay reportes, chicos. ¿Ya? Son muy esporádicos los dengues congénitos. Lo que sí puede haber es dengue cognatal, si es que, por ejemplo, la señora dio a luz en su casa y el chiquito pues estaba expuesto ahí y le picó, pues, ¿no? Eso sí puede haber, ¿ya? Pero también lo de bueno es que en esos pacientes es muy poco probable que le den dengue, ya que la mamá le da anticuerpos, ¿no? Entonces es muy raro, chicos, muy raro. El que sí se transmite es el Zika. El Zika sí es altamente transmisor por vía congénita y vía sexual. ¿Ya? Eso se acuerdan, sí. El Zika se puede transmitir por vía sexual también. Muy bien, entonces apuntando y apuntando eso, ¿ya? En el dengue lo que va a haber es una fiebre persistente con las molestias que ustedes van a ver. Obviamente que no el 100% van a hacer las manifestaciones que yo les digo, ¿no? Por eso acá lo importante es hacer el seguimiento. Entonces, tú tienes un paciente febril que puede o no manifestar síntomas como los cuales le estoy presentando, pero lo que te debe preocupar es cuando baja la fiebre. Cuando baja la fiebre es cuando puede haber afectación de órganos. ¿Por qué? Porque es el proceso en el cual, o sea, el cuerpo, ustedes lo que tienen que acordarse es que el cuerpo cuando es la inmunidad innata es torpe, ¿ya? O sea, no es específico. Entonces, al ser inespecífico, lo que va a tratar es de contener a la carga viral, o sea, en este caso al dengue. Y en ese proceso de crear proteínas, algunas proteínas mimetizan algunas proteínas que son receptores de algunas enzimas o de algunas células. Por ejemplo, va a haber un anticuerpo contra las plaquetas. A esto se le llaman anticuerpos antiplaquetarios. Van a haber enzimas que expresen o sobreexpresen distrés oxidativo, que provoquen inflamación, lo que nosotros llamamos
autofagia, o sea que va a programar a la célula para que se destruya. Entonces se va a producir la autólisis, la autofagia, va a haber una tormenta de citoquinas. Es por eso que en esta parte es importante, bueno, lo que ponen de color medio rojizo, ¿ya? Ese es son los 2-3 días que ustedes tienen que vigilar al paciente. Cuando baja la fiebre, tú le tienes que preguntar, ¿no?, los signos y síntomas del alarma, que obviamente ahorita lo vamos a averiguar, les voy a decir, y ustedes tienen que preguntarle al paciente. Y ahí es donde ustedes ven, el hematocrito sube, ¿no?, y las plaquetas empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque tanta es la carga de las enzimas, de los anticuerpos, que baja rápidamente las plaquetas. ¿Y por qué se produce el aumento de hematocrito? Porque lo que va a haber aquí, tanto es el cuadro inflamatorio a nivel periférico, que lo que se va a dar es una extravasación capilar. En este proceso de extravasación o de permeabilidad capilar es donde el líquido, el intravascular, va a pasar a una zona intersticial. Entonces, eso es lo más peligroso que puede haber en el dengue, que el líquido pase o que cause en las zonas endoteliales, en células endoteliales específicas de algún órgano específico, cause inflamación. Entonces yo les dije, ¿no?, ¿qué órgano es el más afectado en el dengue? ¿Qué órgano es el más afectado? El hígado, bueno. Entonces, el hígado es el que, digamos, se va a alterar más en un proceso inflamatorio de dengue. Tú le pides un perfil hepático y lo más probable es que vas a encontrar transaminasas elevadas, o sea, daño hepatocelular. Eso es lo que tú vas a encontrar. Por ahí hacen problemas colestásicos. Se han reportado casos de pacientes que hacen colecistitis alitiásica por dengue, que también es frecuente en dengue también. Entonces todo eso, chicos, es provocada por el dengue. Ahora, doctor, ¿puede afectar otros órganos? Sí, puede afectar riñón, puede afectar pulmón, puede afectar cerebro, puede afectar corazón, que son otros órganos. Entonces, por eso la importancia de que en este cuadro inflamatorio, cuando tú le evalúas a tu paciente, aparte de los signos de alarma que pueda presentar el paciente, le pidas sus exámenes de laboratorio. Ahora, si tiene trastorno de conciencia, evalúa la posibilidad de que el paciente esté teniendo una encefalitis por dengue. Si el paciente empieza a tener bradicardia, ¿ya?, pregunta de examen, ¿no?, ¿cuál es la afectación cardíaca con mayor frecuencia por dengue? Bradicardia, ¿no? La bradicardia es la expresión más frecuente que vas a encontrar, o en este caso en un EKG, ¿no? En una afectación cardíaca lo que vas a encontrar por dengue son bradicardias. Esa es la forma de presentación más común. Tú ves, el paciente está con 40, 50, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, no? Pero el paciente está tranquilo, está baja en un momento hasta 30. Ya, pues ese es producto que lo más probable es que ha dado una miocarditis por dengue. Entonces, para eso le tienes que pedir enzimas cardíacas, ¿no? Entonces, para evaluar la posibilidad de daño, ¿no?, que le haya provocado una miocarditis. Algunos pacientes a veces no expresan, chicos. Ya no dice, doctor, he tenido dolor, porque la miocarditis, no se olviden, solamente va a haber dolor cuando agarra el pericardio, pues, ¿no? Cuando agarra el corazón, a menos que se infarte, ¿no?, ahí sí puede expresar dolor. Pero en caso de una inflamación, como una miocarditis, a veces el paciente no expresa dolor. Solo si hay compromiso de pericardio, ¿no? Si hay una pericarditis, sí, pues el paciente empieza a tener un dolor, ¿no? Hasta se pone en la posición maometana, ¿no? ¿Saben cómo es la posición maometana, no? ¿Cómo es la posición maometana? Claro, así, ¿no? Flexionan el pecho hacia adelante, ¿no? Así. Ese es porque acá le está oprimiendo el pecho, ¿no? Y cuando se van hacia adelante sienten un alivio, ¿no?, porque por el ápex se va hacia adelante, entonces el paciente siente un alivio. Entonces, mira, todos esos son característicos del dengue. ¿Le puede haber derrame? Sí. Puede haber derrame pericárdico, derrame pleural, puede haber líquido acítico.
Lo más frecuente es líquido ascítico. ¿Ya? Es muy raro derrame pleural, derrame pericárdico, pero el que sí puede haber es líquido ascítico. Es más frecuente de todos los que puede haber cuando hay una serositis, ¿no? El derrame, el líquido pericárdico o el líquido peritoneal es el más frecuente. Cuando tú le pides una ecografía y quieres ver si hay visceromedal, espleno, hepata, pneumonia, a veces encuentran líquido. ¿Ya? Entonces, ya cuando pasa esa fase, es lo que ustedes ya, de cierta manera, ya el paciente vuelve a su estado normal. Entonces, en esa fase lo que ustedes tienen que tener bastante, es lo que nosotros llamamos la fase crítica. Ahí es donde ustedes tienen que monitorizar. ¿Y cuáles son lo que tienes que monitorizar? Signos vitales, nada más. Cada 3, cada 4 horas lo tienes que monitorizar a tu paciente, los signos vitales. ¿Cuáles son? Presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿qué más? Temperatura, diuresis. No se olviden de la diuresis. Aparte de la presión, la diuresis es un buen indicador para ver cómo está. Porque no se olviden que la diuresis también te indica cómo va la parte vascular. ¿No? Si tú le estás dando bolos, entonces el paciente tiene que hacer su diuresis normal. Si no estás no está orinando, es porque lo más probable es que no le estás dando los bolos adecuadamente. Entonces, la presión arterial, la diuresis son parte del protocolo de monitoreo de los pacientes con dengue. ¿Ya? Si la presión baja, ¿cuánto es el bolo que le vas a dar? ¿Cuánto es la cantidad de bolo que le vas a dar? Si la presión empieza a bajar. Porque ya estaríamos hablando de un shock, ¿no? Cuando la presión empieza a bajar, cuando la PAN llega a 50, a 55, le tienes que iniciar los bolos y le tienes que hacer monitoreo. Un aproximado, ¿no? 20 mililitros por kilogramo. Ese es en suero fisiológico. Igualito lo puedes dar en poligelina, le puedes dar en lactato de riña. Igualito le puedes dar. ¿Ya? La cuestión es que mantengas la zona intravascular con sostenimiento de cantidad de volumen. ¿Por qué? El hematocrito es un indicador de esa extravasación capilar porque se concentra, pues, ¿no? Hay una concentración de glóbulos rojos. Por lo tanto, el hematocrito empieza a subir. Por eso que todas las guías te van a pedir un hematocrito de control. No plaquetas, hematocrito de control. Pero bueno, como algunos se alocan por las plaquetas, pues piden todo, pero no piden el hemograma completo. Pero en realidad, chicos, el monitoreo es con hematocrito, diuresis y presión arterial. Pero bueno, algunos colegas ya, para ver cómo están sus plaquetas, ¿no? Ya le piden, ¿no? Pero chicos, es muy raro, ¿eh? Yo les digo por experiencia propia, es muy raro que un paciente con dengue te haga hemorragias espontáneas, es muy raro. Pero así te haga hemorragias espontáneas, tampoco te tienes que, decir, ya, este paciente va a morirse, no es dengue grave, no. Es parte del proceso de la enfermedad. Yo les estoy explicando que las plaquetas bajan. ¿Por qué? Por el cuadro inflamatorio. Eso quiere decir que en ese proceso la citoquina, los anticuerpos empiezan a disminuir, sí, pues. Empiezan a bajar y ya cuando pasa 5, 6 o hasta una semana, las plaquetas lentamente empiezan a subir. Pero no vas a esperar que suban hasta el tope estandarizado, no. Tócale que suban lentamente, no hay ningún problema. No se olviden que los anticuerpos pueden permanecer días, ¿no? Semanas en el cuerpo. Entonces esas plaquetas pueden permanecer meses bajo. Por eso que las plaquetas no se utilizan como monitoreo. No se utilizan. ¿Ya? Lo que sí tienes que evaluar, ¿cuál es? Presión, diuresis y hematocrito. Eso sí tienes que evaluar. Entonces, si te empieza a bajar la presión, ya bacán, le das. Ahora, si doctor, presenta signos de alarma. Porque si tu paciente presenta signos de alarma, eso quiere decir que lo tienes que monitorizar. Bien. Ahí están los signos de alarma.
Si tu paciente empieza a tener signos de alarma, eso sí lo tienes que monitorizar. Pero en este caso no le vas a dar bolos, sino le das el requerimiento, aparte de la posibilidad de una extravasación. Entonces, la guía te va a decir, bueno, en los primeros días le puedes dar harto volumen, ¿no? Le das 5 mililitros por kilogramo de peso, aparte del requerimiento normal. Luego le sigues bajando, 4. Al día siguiente 3, así, ¿no? Dependiendo cómo tú evalúes al paciente. Aparte le das su volumen de requerimiento normal. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, si tu paciente está con signos de alarma, pero no presenta lo que es una caída de los signos vitales, ¿requiere monitoreo? Sí, pero no es un monitoreo continuo, lo puedes hacer cada 8 horas, lo puedes hacer cada 12 horas, ¿no? Pero sí, lo que tú tienes que dejarle por el riesgo de extravasación es dejarle una cantidad de líquido para que se mantenga la zona intravascular de forma adecuada. Por eso se llama con signos de alarma. ¿Qué quiere decir, doctor? Los sin signos de alarma, como ustedes ven ahí, no requieren monitoreo. A lo mucho solamente le das hidratación por la fiebre, ¿no? Porque posiblemente va a persistir su fiebre 1 o 2 días más. Entonces le explicas, ya haz reposo en tu casa y tómate líquido. ¿Por qué? Porque no tiene vómito, nada, ¿no? Entonces puede tolerar vía oral. Y le dicen que repose porque el dolor muscular, articular es parte del proceso. Entonces, si desean, le pueden dar analgésico, ¿no? ¿Qué analgésico le pueden dar, por ejemplo? Vía oral. Ya saben, ¿no? Que está contraindicado dar la INES, ¿no? ¿Qué analgésico le pueden dar, por ejemplo? Para que se vaya a su casa. Paracetamol, bueno. Paracetamol le dan, pues. El paracetamol lo agarra por la vía de la COX, ¿no? Tiene otra vía. Entonces, como no agarra por la COX, que es, por ejemplo, la degradación plaquetaria, todo eso, entonces le puedes dar paracetamol nada más. Y el paciente ya viene una regulación en una semana. ¿No? Obviamente le explicas también los signos de alarma, todo eso, si en caso presentas dolor, vómitos, todo eso, o sientes que te pones amarillo, histérico, ¿no? El sangrado no, chicos. El sangrado, ya les vuelvo a repetir, no se considera un signo de alarma, ¿ya? Acá creo que lo están colocando, ¿no? Sí, pero no, el sangrado no, chicos. ¿Sabes qué sangrado sí me preocuparía? Y sí, pues sí ameritaría hasta una intervención. Una hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿no? Tiene dengue y de repente tu paciente tiene una úlcera ahí. Ya, pues salado. Entonces, caballero, tu paciente tiene que estar hospitalizado y tiene que entrar a una endoscopía inmediata. ¿Por qué? Porque ese sangrado, eso sí lo va a terminar de matar, ¿no? Tiene que entrar para hacer hemostasia o hacer aplicadura, no sé, ¿no? Ya depende de qué tipo de procedimiento va a hacer el gastroenterólogo. Otro, el paciente que hace hemorragia intracerebral. Pero también es muy raro, pues, chicos. A menos que tu paciente tenga aneurisma o alguna malformación arteriovenosa ya salado, te vino un paciente que hizo hemorragia intracerebral. ¿Es frecuente? No, no es frecuente, bueno, pero sí tienes que tener cuidado cuando tu paciente viene con trastorno de conciencia. El trastorno de conciencia con una caída de Glasgow menos de 11, de 10, se considera como un dengue grave. ¿Ya? Por los efectos que puede originar el dengue. Ya les he dicho, el dengue les puede dar encefalitis, ¿no? Pero también puede provocar hemorragias, y estas hemorragias también pueden ser intracerebrales. Que es raro, pero tienes que evaluar a tu paciente. Por eso es importante la evaluación de tu paciente. ¿Ya? ¿Qué más? La hemoptisis, ¿no? Si tu paciente viene con hemoptisis, tampoco lo vas a mandar a su casa, ¿no? Si tiene hemoptisis, le tienes que evaluar a tu paciente.
porque puede tener unas bronquiectasias y de repente por ahí hace una masiva y se va. Entonces tienes que monitorizar a ese paciente si hace multitud. Entonces son esos 3 sangrados que tú tienes que tener, que sí tienes que tener cuidado en la evaluación de un paciente con dengue. ¿Es frecuente? No, no es frecuente. Es raro. Pero por eso la importancia de la evaluación de tu paciente de forma particular. Cada paciente se evalúa de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a sus signos, síntomas y de acuerdo a sus factores de riesgo. No se evalúa a todos igual. Por si acaso le digo, no a todos lo vas a valorar igual. Cada paciente es individual. Por eso que ahí viene el criterio médico. ¿Ya? Puede ser que a ti, por ejemplo, doctor, pero tiene sangrado espontáneo y es una mujer que tiene sangrado vaginal y es abundante, ¿no? Ya, entonces no descarta el embarazo, ¿no? No va a ser que esté embarazada, o tenga un mioma, o tenga alguna enfermedad que le conlleva a ese sangrado abundante, aparte del dengue. Entonces no la vas a mandar, ¿no? Es una valoración en ese momento. Pero mi recomendación es cuando tengan estos 3 tipos de sangrado, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de dengue grave, hablamos ya del shock del dengue, que es el que les he mencionado, ¿no? Es la extravasación vascular o la permeabilidad vascular, ¿ya? Esa es causada por lo que les he mencionado, ¿no? Por la permeabilidad capilar que pasa del líquido intravascular al intersticio. Entonces, por lo tanto, va a haber caída de los signos vitales, la presión arterial, la diuresis, que son los más importantes, ¿ya? Y acá es la afectación de órganos. O sea, ¿qué quiere decir? Un dengue grave sería, por ejemplo, un paciente que hace una falla renal aguda. O sea, que te dispare, por ejemplo, la creatinina a 8 o a 10, por ejemplo. Ese es un dengue grave. Un dengue grave también es una falla hepática. La falla hepática puede estar relacionada con las transaminasas, sí, pero no necesariamente. Tú puedes tener un paciente con transaminasas elevadas a 1000, pero no hace falla hepática. La falla hepática está determinada por el tiempo de protrombina, no se olviden. Si tiene un tiempo de protrombina elevado, ya lo catalogamos como un dengue grave con compromiso hepático. Igualito, si tiene una caída de Glasgow rápida, menos de 10, de 11, pues catalóguenlo como un dengue con compromiso al sistema nervioso central, un dengue grave. Si hace un paciente una miocarditis severa y hace bloqueos, por ejemplo, que consideran un dengue grave con compromiso cardíaco, ¿no? Entonces, el dengue, chicos, al ser un cuadro inflamatorio severo y que puede afectar cualquier órgano, puede originar daño en cualquiera de los órganos principales del cuerpo. Acuérdense de eso. Entonces, la categoría de dengue grave lo vamos a aplicar en shock y algún daño específico de dengue. Las hemorragias, bueno, sí, pues no, aquellas hemorragias que comprometen su vida, que les he mencionado, sí, pues lo puedes catalogar como un dengue grave, ¿ya? Hemorragias severas, agudas, que comprometen su vida, sí, pues lo tenemos que catalogar como un dengue grave, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, el manejo es bolos, no se olviden, bolos y monitoreo constante, hasta que mejore. ¿Hasta cuántos bolos le puedes dar? Si en caso no mejora su presión, 3 bolos, ¿no? Si en caso no mejora ya su presión, inicias vasoactivos, ¿ya? Con hora, depende, no de noradrenalina, ¿no? Con eso me la arranca. Muy bien, ahora hablemos un poco de lo que es malaria. En el Perú y en el mundo, la malaria junto con la tuberculosis son los agentes causales de mayor muerte de enfermedades infecciosas, ¿ya? La malaria en el Perú se concentra especialmente en el nororiente del Perú, ¿ya? Como ustedes ven, los casos que mayor cantidad de casos tenemos es en Loreto,
o sea, en el nororiente del Perú. El otro sería San Martín, que también concentra la mayor casos de... Antes era Junín, y Junín ya tenía hasta 20 casos, ¿no? Pero hemos estado en bajada, chicos. Otra creo que era Cusco, que también está en bajada, ¿no? Entonces los que mayor concentran son San Martín y Loreto. Ellos son los que concentran la mayor cantidad de casos de malaria en el Perú. Ahora, la malaria es provocada por el Plasmodium, ¿no? Cuyo vector es el Anófeles. ¿Ya, chicos? El Anófeles. El Anófeles es un mosquito que está ubicado en zonas tropicales, no se ubican en zonas urbanas, a menos que haya un asentamiento humano en esas zonas tropicales, ¿no? Pero normalmente están ubicadas en zonas tropicales como en África, en Sudamérica, en algunas zonas de Australia, de Centroamérica, ya en las zonas también de Asia, de China, por ejemplo, donde también tienen sus zonas tropicales. Ahí se concentra la malaria por el vector. En algunas zonas se transmite de primate a hombre, como por ejemplo el Plasmodium noblesi, que ese se transmite de un macaco a un hombre, ¿no? Ese no, pero lo bueno es que en el Perú no hay eso, ¿ya? En el Perú el que predomina de los Plasmodium es el Vivax, luego sigue el Falciparum, luego sigue el Malaria. Son esas tres especies las más frecuentes en el Perú, siendo la principal el Vivax. No hay ovales, no hay noblesi por si acaso en el Perú. El oval más se va para África, ¿ya? Entonces el Vivax es el más frecuente, que puede provocar casos leves como casos severos de malaria, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que saber es que la malaria tiene un ciclo. En este caso, perdón, el Plasmodium es el que tiene un ciclo, ¿ya? Su periodo de incubación es muy variable, chicos, ¿no? Puede durar de una semana a un mes o hasta más de un mes puede ser su periodo de incubación, ¿ya? Eso obviamente depende del tipo, ¿no? El Vivax, por ejemplo, tiene la capacidad de provocar, de hacer de quedarse acá mucho tiempo en el hígado y estar inerte, como estar latente, ¿ya? El Falciparum no, el Falciparum sí es muy agresivo. Ese sí en una semana o en días te puede provocar el cuadro, ¿ya? Entonces, la forma de presentación del Plasmodium cuando ingresa, cuando es inoculado por el mosquito Anófeles, es el esporozoito. Esa es la forma en la cual se inocula en el cuerpo. Luego estos van a viajar por torrente sanguíneo o por vía linfática. Si se va por vía linfática, se queda ahí nada más. Pero si se va por torrente sanguíneo, el esporozoito llega al hígado. Y en el hígado se va a transformar en merozoito. El merozoito vendría a ser, o el merosoma en este caso, vendría a ser una forma de presentación del Plasmodium en la cual se va a almacenar en el hígado, ¿ya? O también le llaman esquizonte, el esquizonte hepático, ¿ya? El esquizonte hepático. Y este esquizonte va a liberar la mayor cantidad de trofozoitos. Estos trofozoitos se van a diferenciar en dos, que son los gametocitos. Gametocito hembra y un gametocito macho, ¿ya? Y es lo que se van a reproducir aquí, formando otro esquizonte, que es el esquizonte tisular, ¿ya? Entonces, esta forma de presentación es la que va a un Anófeles que no tiene el Plasmodium, va, obviamente, cuando se inocula o nuevamente extrae sangre del huésped, este gametocito va hacia el vector. Y nuevamente este vector pica o va hacia un humano que no está infectado y sigue el ciclo así, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a ver en la parte periférica son los trofozoitos. O también vas a ver que los gametocitos, ¿ya?
En ese proceso de maduración que ustedes van a ver algunos anillos. Estos anillos son los que algunos expertos ya lo ven y lo pueden diferenciar de acuerdo a la especie de Plasmodium. Acá los anillos, por ejemplo. Acá, por ejemplo, Falciparum tiene 3 anillos dentro del eritrocito. Acá, 1. El Malarae no se expresa bien su anillo, tiene 1. Acá el oval también tiene 1. El Noblesi, que no tenemos, pero sus anillos son periféricos. Entonces, estos dos son los más frecuentes. Entonces, una persona adiestrada rápidamente identifica al trofozoito junto con sus anillos. Y también a los esquizontes. Y los esquizontes tiene la capacidad hasta de contar cuántos gametocitos hay. Y te da la carga parasitémica, ¿no? Cuando cuentas los gametocitos te va a dar la carga parasitémica y te va a decir cuánto de parásitos hay aproximadamente en la sangre. ¿No? Tienen una fórmula ahí para sacar y te dicen cuánto de carga parasitaria tiene el paciente. Bien. Entonces una persona bien entrenada diferencia los gametocitos del vivax y del Falciparum, bien preparado, te lo va a diferenciar. Una persona pocamente preparada, mucho nomás te va a decir que es Falciparum, pero no es Plasmodium, o sea que es positivo a otra vez, ¿no? Pero no te va a diferenciar posiblemente si es un vivax o es un Falciparum. En Iquitos tienen un laboratorio referencial exclusivo porque ven esto nada más. ¿No? En Iquitos hay un laboratorio donde ven exclusivamente, hacen la clasificación y hacen hasta una escala de carga parasitémica en los pacientes que desarrollan malaria severa, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de malaria severa, hablamos de criterios clínicos y criterios laboratoriales. Los criterios clínicos es el paciente una persona postrada, ¿no? Un paciente que te dice el doctor tiene fiebre y ya 2 o 3 días que ya no camina, está en cama. O tiene trastorno de conciencia, doctor, tengo un cuadro de delirio, lo tenemos que estar amarrando, todo te cuentan así. Entonces, ya, hay que hospitalizar, ¿no? O viene con cuadros de disqueo respiratorio, o viene con convulsiones, o viene con compromiso pulmonar, ¿no? Hace edema agudo del pulmón, o hace sangrados espontáneos, o viene con, no orina, o viene de color amarillo, ¿no? Está ictérico. Y en la parte de los criterios laboratoriales, bueno, una anemia severa, una hipoglicemia severa, una acidosis, ¿ya? Y una carga parasitémica mayor al 10%, ¿no? Eso también es importante. Entonces, todo eso, si tú lo encuentras, lo que tú vas a catalogarlo es como una malaria severa o una malaria grave. Y el medicamento que nosotros utilizamos en una malaria grave son los derivados de artemisina. Entonces, ahí tenemos al artesunato que va a la cabeza, que hay endovenoso y también hay vía oral. Pero en el Perú tenemos el endovenoso, que lo utilizamos en 3 dosis, ¿ya? De 2.4 a la primera, después vas poniéndole primero cada 12 horas y luego la segunda dosis en 24 horas, ¿no? Perdón, la segunda dosis en 12 horas y la tercera dosis en 24 horas. Ahora también va a haber malaria no complicada. Es especialmente, por ejemplo, si es malaria por Falciparum, tiene que haber un derivado de artemisina, que puede ser el artesunato o en este caso el artemeter, ¿ya? Que por ejemplo en África tienen un combinado que vienen 2, lumefantrine con artemeter, que es también otro antimalárico. En el Perú tenemos artesunato y tenemos artemeter, pero también tenemos cloroquina. Lo de bueno de los derivados de artemisina es que abarcan toda la cantidad de Plasmodium, ¿ya, chicos? O sea que abarca Falciparum, vivax, malarae, oval. Ese es lo de bueno de los derivados de artemisina. Mientras que los derivados de cloroquina, no. Los derivados de cloroquina, o de quinina, perdón, como es la cloroquina, solamente son sensibles al vivax y al malarae. No son sensibles ¿a quién? Al Falciparum. Por eso que las cloroquinas no damos a las malarias por Falciparum. Ya, por eso es importante que cuando te hacen la lectura te distinga qué tipo
de especie, si es falciparum, si es vivax. Porque de acuerdo a eso vas a darle el tratamiento específico. Ahora, si tiene signos de alarma, obviamente le arrancas con artesunato. ¿Ya? Le arrancas, ¿por qué? Lo que está diciéndote que tiene harta carga parasitémica. Todos estos signos y síntomas te están diciendo, oye, tu paciente está lleno de parásitos. Entonces lo que tienes que hacer es bajarle la carga. Y la forma de bajarle la carga es con artesunato, con derivados de artemisina. ¿Ya? Por eso que aquí le das bolos. Bolos, casi en 48 horas ya recibe 3 bolos de un paciente. ¿Ya? Ahora, si tenemos un vivax complicada, un vivax grave, pues acá está. Si es, por ejemplo, por falciparum, le damos derivados de artemisina, en las cuales ya hemos visto artesunato, artemeter, dependiendo qué es lo que tengamos en ese momento, y le das clindamicina. ¿Ya? Si es por vivax, le das artesunato, le das clindamicina y le das primaquina. ¿Y por qué no le das primaquina acá? Es que la primaquina, chicos, le va a atacar una forma de presentación que se llama hipnozoitos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el vivax le puede dar una forma latente? Ya. Entonces, para evitar esas reactivaciones, a todo vivax le da su dosis de primaquina. Porque esta primaquina ataca a las formas, digamos, no activas, o digamos, dormidas, los hipnozoitos del vivax. Por eso que está indicado acá la primaquina. Acá no está indicado porque el falciparum no tiene esa capacidad. Ellos obviamente tienen gran capacidad de agresión, pero no son bien. El falciparum, ¿por qué es agresiva? Porque abarca la mayor cantidad de series, tanto jóvenes, adultas y prácticamente hasta las que están en médula ósea. A ellas los parasita rápido. ¿Ya? Mientras que el vivax tiene alta carga parasitaria, pero el detalle abarca a las que son adultas jóvenes de eritrocitos, pero no abarca a las que son a las que están en médula ósea. ¿Ya? Entonces no se olviden, la primaquina le damos por la capacidad que hace el vivax de hacer hipnozoitos. Entonces podría ser pregunta de examen, ¿no? Seguimos. Tenemos tiempo. Ya, chicos.